¿Por qué la vulnerabilidad en el varón es poco aceptada socialmente? ¿Es habitual tener conversaciones con amigos o conocidos donde los hombres hablen sobre su envidia, su tristeza, su desesperanza, sus miedos, su angustia, sus desilusiones o su culpa? ¿Es común ver a los padres llorar ante los hijos y fomentar esa cultura del llanto? Según las estadísticas de suicidio a nivel mundial, de cada 10 personas en el mundo que se suicidan, 8 son hombres. Nos criamos con metáforas como los hombres no lloran, eso es de nena, sos poco hombre, sos el jefe de familia y te tenés que hacer cargo de todo. Pero, ¿y eso por qué? Biológicamente, todos somos iguales. Todas las personas, independientemente del sexo, tenemos las mismas necesidades básicas: sentirnos aceptados, útiles, autónomos, seguros, vinculados y en desarrollo. Es decir, van a surgir en las personas los mismos mensajes emocionales independientemente de su sexo, porque las respuestas emocionales son parte fundamental para la adaptación del ser humano. Pero culturalmente no es tan así. No es el ser varón, sino el aprendizaje, los mitos y los estereotipos interiorizados, heredados de generación en generación, los que nos llevan a los hombres a aprender a ser poco emocionales. Ciertas creencias culturales nos dicen que el hombre emocional sería más vulnerable, más frágil, digamos como poco hombre. Siguiendo esta teoría, culturalmente, en base a la diferencia de género, se establece para los hombres una masculinidad tradicional, en donde el hombre debe ser muy hombre, por lo cual no necesita estar atento a su mundo emocional, donde reprime emociones en lugar de identificarlas, expresarlas y manejarlas con normalidad. Salvo en algunos ámbitos en los que la masculinidad no está en duda, como en los estadios de fútbol, por ejemplo, salvo esas contadas excepciones, la masculinidad está muy marcada en el resto de las situaciones, y el ser emocional es cosa de mujeres. ¿Te imaginas ver una final de fútbol sin que un hombre exprese sus emociones? ¿Por qué en otros ámbitos o situaciones no mostramos tan abiertas nuestras emociones como en un estadio de fútbol? Digamos que socialmente desde muy chicos vamos aprendiendo a ser hombres dentro de una cultura machista que nos desentrena en cómo percibir y reaccionar ante determinadas emociones. Y cuando nos hacemos mayores nos damos cuenta de que las emociones están ahí y estuvieron siempre ahí y se empiezan a hacer cada vez más intensas, explotan y no sabemos cómo controlarlas. Entonces salen en forma de enojo, ira, tristeza y ansiedad. Por suerte los tiempos cambian y afortunadamente la violencia como forma de expresión de la ira o el miedo ya es algo inadmisible en nuestra sociedad actual, o en casi toda nuestra sociedad actual. Juntos con otros viejos mitos que también están siendo revisados socialmente en nuestras creencias, en nuestras culturas y en nuestras actitudes, como la educación que inculcamos inclusive, están siendo revisadas para poder ser transformadas social y culturalmente. Las personas, por lo sucedido en los últimos tiempos, están cada vez más abiertas al autoconocimiento y al cambio, aprendiendo muy de a poco que hay que saber escuchar en qué forma particular se manifiestan en nosotros todas las emociones. Pero, ¿por qué los hombres no nos permitimos mostrarnos vulnerables? Porque la vulnerabilidad es algo que desde que somos chicos, para poder pertenecer a un grupo de amigos, al club deportivo, a la escuela, a la sociedad en sí, los hombres aprenden a evitar en las relaciones con sus iguales. Entonces aparecen estas concepciones de que hay que ser fuerte, no hay que tener miedo, no hay que llorar, hay que ser hombres exitosos, en fin. Estamos y evitamos que alguien nos vea débiles. Te voy a dejar algunas afirmaciones. En los modelos de masculinidad tóxica, que es en la que vivimos, de niños se aprende y de adolescentes se refuerza que la intimidad con sus amigos hombres o incluso su sensibilidad hacia lo emocional los pone en riesgo de ser etiquetados como afeminados, inmaduros o gays. En vez de poner el foco en quiénes son, se obsesionan con quienes no son. No son chicas, no son niños pequeños, ni en el caso de los chicos heterosexuales, no son homosexuales. En respuesta a un contexto cultural, los hombres
crecen y se convierten en hombres distantes emocionalmente, porque los chicos aprenden que la sensibilidad hacia lo emocional los pone en riesgo de ser etiquetados de afeminados. Los hombres, por supuesto que no todos, tienen una mayor tendencia a interactuar con otros hombres alrededor de alguna actividad. A los hombres se les socializa para competir en actividades estructuradas, como los deportes, o para rivalizar a ver quién tiene la nómina más alta. Las mujeres, en cambio, compiten de manera menos estructurada, con cosas como su aspecto, su conducta o su disponibilidad emocional, aunque estas diferencias cada vez están menos marcadas y vayan cambiando generacionalmente. La investigadora Brené Brown, en una de sus charlas TED, nos dice que la vergüenza es la principal causa de la masculinidad tóxica. Y como la vulnerabilidad sigue siendo percibida como debilidad y no como lo que es, como fortaleza, mantener conversaciones difíciles que implican mostrarse vulnerable es algo que los hombres tratan de evitar por todos los medios. Es obvio que entre hombres se reprime la expresión de ciertos sentimientos, sobre todo de aquellos que tienen que ver con lo vulnerable. Pero si yo puedo sentirme en casa con los otros hombres, me voy a sentir en casa conmigo mismo como hombre. Creo que en términos de género hay unos sentimientos que son válidos, reconocidos, celebrados, y otros que no son muy bien atendidos. Toda estructura de género tiene mecanismos para poder controlar eso. Por ejemplo, llamar intenso a quien se atreve a expresar esas emociones sensibles. O también vemos por todos lados miles de discursos homófobos. Y el motivo tiene que ver de nuevo con la socialización, con cómo se enseña a los hombres a ser hombres. Esto es así en el terreno de las relaciones sexuales, de la profesión, de la identidad interna y también en el mundo emocional. Están todo ese tipo de emociones que tienen que ver, en mi opinión, más con la vulnerabilidad, el miedo, la tristeza, que tocan un campo incómodo porque es un punto ciego. No se nos ha enseñado en general a estar en esto. Lo que sí se nos ha enseñado desde muy pequeños, también a las mujeres, pero con más fuerza en los varones, es que hay que ser fuertes, que esto o aquello no lo tenemos que sentir. O que si lo sentimos, debe ser rápido y tenemos que salir de ahí. Esto se repite luego entre nosotros, entre nuestras relaciones de amistades, en nuestras masculinidades. ¿Te imaginas que dos hombres, amigos, se digan sentados en un bar, me siento solo, me gustaría que nos viéramos más seguido? Esto, que con tanta naturalidad hacemos de niños, se convierte a partir de cierta edad en un límite imposible de cruzar. Ahora, lo importante es que si yo expreso sentimientos, estoy abriéndole la posibilidad a otras personas de que también puedan expresarlos. Y como esto es un tabú, algo que no sabemos manejar y que hemos tapado con juicios, el pacto social entre hombres es que estas cosas no se tocan. Nadie los toca. Y de esta manera todo se mantiene a flote. Es un gran sufrimiento para quienes empiezan a ver que poder expresarlo es muy importante para la vida misma y para uno mismo. La buena noticia es que las cosas están empezando a cambiar. La mala es que parece que todavía queda mucho camino por recorrer para adelante, y más si comparamos las situaciones actuales con la de hace 20 años atrás. Pero sobre todo, desde el movimiento Me Too, podemos ver mucho más movimiento entre los hombres. Aparecen más grupos terapéuticos de hombres, más círculos de varones, etc. Pero que esté habiendo un cambio no quiere decir que este sea un bloque ni unidireccional ni homogéneo. Se trata de cambios no lineales que no todos van hacia el mismo lugar, con los que aparecen muchas resistencias, y está emergiendo también un movimiento neomachista que tiene que ver con una resistencia hacia este cambio. Los hombres cada vez tienen más conciencia sobre la importancia de la salud emocional.
Aunque cada vez existe más conciencia de los estereotipos y de que estas maneras de relacionarse son caducas, eso no significa que sea tan fácil quitárselas de encima. Estamos hablando de un proceso, de algo que está arraigado, muy arraigado internamente. Y aunque un hombre entiende y decida que ahora se puede permitir expresar sus emociones, a veces esos bloqueos con los que nos encontramos están tan arraigados a las estructuras corporales, emocionales y psicológicas de las personas que hacerlo supone un proceso bastante largo hasta que lo podemos identificar y expresar abiertamente. Es obvio que es doloroso vivir encerrado, aislado, sobre todo cuando te haces consciente de que estás viviendo así y eso no te está haciendo sano. A menudo los hombres sentimos una gran necesidad de una conexión verdadera entre nosotros. Hay mucha necesidad de estar y compartirnos con cierta profundidad emocional, porque hay mucho aislamiento y eso nos hace sufrir, aunque habitualmente no somos grandes expresadores de ese sufrimiento. Solemos estar muy aislados aunque tengamos mucha gente alrededor. Aflojar todo eso acaba generando una experiencia de mucho descanso, de descansar en que puedo ser un hombre y no tengo que cumplir ninguna expectativa ni ser un tipo de hombre determinado, y eso no pone en riesgo el hecho de que soy un hombre. Porque esa es la gran jugada del machismo en los hombres. Si no haces esto, no sos un hombre. Y no. Vos podés ser un hombre y descansar en la tristeza, o en la alegría, o en la ternura, o en la vulnerabilidad, o en el miedo y en el contacto con otros hombres. ¿Cómo podemos empezar a cambiar estas dinámicas? En primer lugar, cada uno desde su ámbito, desde lo personal, desde lo social y desde lo profesional, cada uno desde donde pueda. Pero también podemos empezar por cuestionarnos a nosotros mismos, encontrar nuevos referentes, nuevas amistades con las que siento que puedo tener un espacio más amable para ir teniendo más seguridad e ir afrontando cada vez situaciones más complejas y poder darme y dar más permiso para inducirme en esa interioridad que significa el descubrimiento y el autoconocimiento emocional. Debe haber, por otro lado, un compromiso con uno mismo y con las relaciones para probar algo distinto. Puede ser un proceso más lento, pero si veo que tengo ese estereotipo muy presente en mí y no me deja ser yo mismo, quizás puedo pedir ayuda, arriesgarme, entender que quizás al principio voy a ser un poco torpe. Y a partir de ahí ir flexibilizando los estereotipos hasta llegar a disolverlos o que tengan poco peso, para que la experiencia del ser, de lo que soy, esté mucho más presente y tenga mucha más fuerza que la idea de lo que en realidad debería ser. No se puede generalizar porque dependemos del momento de la vida, pero para mí una relación sana entre hombres básicamente pasaría por dejar de competir o por poner de manifiesto que lo que estoy haciendo tiene una base en el miedo, de sentir que me puedo quedar afuera o que voy a tener menos de algo, de ese miedo a quedarte excluido, de no pertenecer. Poder compartir el mundo interno de cada uno y especialmente los momentos de vulnerabilidad es algo que nos funciona a todos. Algo de la masculinidad se arraiga en la idea del éxito, en que las cosas me vayan bien o que también inclusive en echarle la culpa al mundo de las cosas. Mostrar lo más vulnerable, lo que me cuesta, hacerme más responsable, no despotricar tanto con el otro, con mi pareja o el mundo, sino decir, che, me está pasando esto. Y poder compartirse, inclusive incorporar la ternura, la delicadeza, la escucha, intentar no solucionar las cosas de los demás. Tenemos a veces una programación para solucionar todo. Estar más en la escucha sin tener esa presión de tener que arreglar nada, que a veces tiene que ver con una ceguera y con una dificultad de poder estar en los temas difíciles. Bueno, espero que el tema te haya interesado. Mi nombre es César Coy, soy psicólogo social
Y si te gustó, te invito a seguirme, a dejarme tu like y a compartir si crees que a alguien puede interesarle este tema. Me llama algo la atención y es que la mayoría de las personas que me escuchan no están suscritas en mi canal. Es muy simple suscribirse y a mí me ayuda muchísimo para poder llegar a más personas a quienes quizás puede interesarles o necesiten escuchar este tema. Que tengan una linda semana.